mora en nosotros, Señor, y también, Padre, que tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer tu voluntad. Y sabemos que tu palabra dice que la voluntad tuya es agradable y es perfecta, Señor. Padre, te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones. Ayúdanos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es bien importante, hermanos, que entendamos para Dios es muy importante que no nos olvidemos que estamos aquí, hermanos, por la misericordia de Dios. Esto es bien importante, hermano, porque Pablo hace uso de estas palabras para que despertar la atención de los hermanos. Él les dice, por las misericordias de Dios. Cuando se refiere a las misericordias de Dios, si usted lee todo el capítulo 11, habla de que nosotros éramos gentiles, ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas de Dios. Dios vino a su pueblo escogido, que era el pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel lo rechazaron al Mesías, aclarando la mayoría. Siempre hubo algunos que lo recibieron. Pero lo importante de todo esto es que Dios usó ese rechazo de Israel para entonces voltear a los gentiles, porque el plan de Dios es perfecto. Nada es coincidencia y entendemos que usted y yo estábamos en el plan de Dios y que Dios, cuando nosotros no teníamos esperanza, cuando nosotros no lo buscábamos, no nos interesaba quizás ni saber de Él se interesó en usted y se interesó en mí. Él envió a su Hijo para buscar y salvar lo que estaba perdido. Entonces, entendiendo que estamos aquí por la misericordia de Dios, solamente por eso, porque Él tuvo misericordia. También la palabra misericordia la podemos traducir como compasión de Dios, la bondad de Dios, la generosidad de Dios. Entonces, entendiendo eso, que nada merecíamos y que todo fue dado por gracia y por misericordia, ahora Dios demanda que nosotros presentemos vuestros cuerpos como un sacrificio vivo hacia Dios. Ya no queremos sacrificios de obras muertas, ya no quiere Dios que hagamos cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio entendimiento, porque antes de conocer a Dios, quizás algunos teníamos alguna religión y hacíamos cosas queriendo agradar a Dios, pero no guiados por Dios, sino por nuestro propio entendimiento. Y muchas de las cosas que hacíamos, pues no eran bien recibidas por Dios. ¿Por qué? Porque no lo hacíamos con la actitud correcta. Ahora que entendemos la palabra de Dios, ahora que sabemos que aún las obras que hagamos son puestas por Dios de antemano, entonces venimos delante de Dios presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, habiendo sido perdonados por Dios, habiendo sido declarados justos. Ahora por medio de Jesucristo somos declarados santos delante de Dios. Ahora por medio de Jesucristo somos agradables delante de Dios. No es por nuestras obras, aunque nuestras obras dan testimonio de que Cristo está en nosotros. ¿Sí me explico? Es una evidencia, pero no fue por nuestras obras que agradamos a Dios. Fue por la fe que pusimos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ese será nuestro servicio o nuestro culto racional, con entendimiento de quién es Dios, quiénes somos nosotros y de cómo ahora podemos ir con toda libertad, con toda confianza delante del Padre, sabiéndonos bendecidos con toda bendición, sabiéndonos que hemos sido recibidos por parte de Dios después de haber creído en Jesús. Entonces, lo que dice el versículo 2, que no nos conformemos a este mundo. Cuando habla de este mundo, habla del sistema del mundo. Sabemos que nosotros somos de Dios, amén. Pero dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Eso habla de la influencia que tiene el príncipe de este mundo, que es el que trae todas las cosas que estamos viendo ahorita, como la ideología de género,
como la forma de vestir, la música, todo lo que usted está oyendo es la corriente de este mundo. Pero dice que nosotros debemos ser transformados. Habla de esta palabra transformado, es una metamorfosis que debe de haber entre nosotros. Hacen alusión como a una mariposa. Antes de ser mariposa era un gusano, pero conforme va pasando un proceso, se va transformando hasta ser una linda mariposa. Usted y yo, antes de ser cristianos, antes de tener a Cristo, vivíamos una vida desordenadamente, haciendo nuestra voluntad y haciendo las cosas que no eran agradables a Dios. Y quizás algunas cosas queriendo agradar a Dios, pero nuestra propia naturaleza o nuestra propia carne, pues no eran recibidos por Dios. ¿Por qué? Porque lo hacíamos para quedar bien, para ser visto por otros, o muchas veces pagar sentimientos de culpa, si puede ser el caso, ¿me entiende? Pero ahora Dios dice que debemos ser transformados por la renovación de vuestra mente. Aquí la palabra mente está ligada con el corazón. El corazón avala los pensamientos, a la conciencia, al intelecto. ¿Qué es lo que debe ser renovado entonces? Nuestro corazón, nuestro entendimiento. Por eso Dios, cuando creímos, dice que nos dio un nuevo corazón. Quitó de nosotros el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Habla de algo sensible, algo que ahora puede entender y puede empezar a obedecer la palabra de Dios. Y dice que lo importante de la renovación de vuestra mente es que a través de ir renovando nuestra mente vamos comprobando cuál es la voluntad de Dios. Mientras nosotros no empecemos a hacer cambios, a recibir el consejo, a creer la palabra, no vamos a entender la voluntad de Dios. Pero cuando hemos decidido recibir el consejo de Dios, permitir que Dios cambie nuestra mente, hermanos, a veces cuesta trabajo, pero debemos de pedirle a Dios que nos ponga humildad en nosotros para que si hay cosas que estamos equivocados, no importa que lo dijo mi abuelita, no importa que lo decía mi mamá, no importa que así creíamos antes, si estamos mal y vamos a tratar de hacer las cosas hoy bien. La palabra misma dice que antes hicimos cosas por ignorancia, porque no sabíamos, pero ahora sabiendo vamos a tener que empezar a hacer cambios, pero para bien, para agradar a Dios. Y al entender la voluntad de Dios, entendemos que la voluntad de Dios es agradable, porque es agradable para nuestro espíritu hacer la voluntad de Dios. Nosotros podemos dormir tranquilos, podemos andar a gusto sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios primeramente dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios entonces sería que creamos en el Hijo de Él, en Jesucristo, a que Él ha enviado. La voluntad de Dios es entonces también que después de haber creído, después de haber recibido el amor de Dios en nuestro corazón, nos amemos unos a otros. Fíjese qué interesante. Aunque nos amamos unos a otros, puede haber diferencias entre nosotros. Pero entonces, como vamos renovando la mente, hemos entendido que somos seres imperfectos, que podemos equivocarnos, pero Dios nos da un camino que es el perdón. Y es cuando entonces nosotros podemos pedir perdón, pero también el ofendido puede perdonar. Así como Cristo nos perdonó, ¿sí o no es cierto? Entonces, vamos aprendiendo y vamos entendiendo la importancia de renovar nuestra mente. Sin Cristo, aún con religión, aún con filosofías, aún con estudios, lo que sea, nuestro corazón estaba endurecido. Y si alguien nos agredía, nos ofendía o nos daba donde nomás nos dolía, nosotros decíamos, esta sí no te la perdono. Esta sí ya es la última. No, esto no tiene perdón. Bueno, esa era una forma de pensar, pero ahora en Cristo tenemos que aprender a perdonar. Sí, amén. Pero algo también que debemos de aprender, que debemos de no conformarnos a este mundo, sino transformándonos, es antes la gente o los que no conocíamos de Dios,
pues vestíamos también conforme la corriente del mundo, conforme lo que va de moda. Oíamos la música que estaba de moda. Pero cómo viene Cristo a nuestra vida y sin que te obliguen, sin que te digan que si no haces tal cosa no puedes entrar, nadie te va a menospreciar, nadie te va a sacar ni te va a decir algo si tú no cambias. Simplemente se trata de que tú sepas que lo que tú hagas será aceptado por Dios si lo haces con un corazón entendido de que es la voluntad de Dios. Entonces hemos visto la transformación en muchas hermanas, cómo han cambiado su forma de vestir, cómo ahora incluso le inculcan a sus hijas o a sus nietas, según el caso, ¿verdad? Que deben de vestir buscando agradar a Dios y no a los hombres. Y ver cómo va habiendo una transformación. Igualmente nosotros los varones, empieza a haber un cambio, empieza a haber una mejor forma de hablar, de comportarnos. Después de ser unas personas bien rudos, bien toscos, si te parece y si no, pues ahí está la puerta, cosas así que se oían, ¿no? Espero que ya no se escuchen esas cosas. Cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, Él empieza a hacer un cambio en nuestro corazón. Y ahora empezamos a tratar como nos gustaría que nos trataran. Empezamos a amar como que queremos que nos amen. Empezamos a caminar diferente, ¿sí o no? Debe de ser, hermano. Y por ahí si algunos todavía están patinando en algún área, pues para eso es la palabra, para que tomemos la decisión de pedirle a Dios que nos ayude y empezar a tomar un cambio de actitud, cambio de una forma de ser, de actuar y de pensar. Queremos ser diferentes, actuar diferente, pensar diferente, como hijos e hijas amados de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa que también el Señor enseñó a la iglesia, y si vamos a Gálatas capítulo 3 versículo 10, que había un problema cuando vinieron, la mayoría que se convirtieron venían de la religión judía, que era la religión de toda la vida. Habían surgido algunos grupos de fariseos, de algunos grupos de los escribas, algunos grupos de diferentes, como podríamos decir hoy, denominaciones. Pero Jesucristo no vino a imponer una nueva religión. Jesucristo tampoco vino a conformarnos a la cultura hebrea o a las tradiciones de los judíos. Él vino a predicarnos el evangelio y llevarnos al arrepentimiento para que nos convirtiéramos y volviera en nosotros la imagen de Dios. Y la imagen de Dios dice la Biblia que es Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, si ve, la voluntad de Dios es que seamos conformados a la imagen de Jesús. Y ese es el propósito por el que estamos aquí. Ahora, no tiene que ver con la ropa, le voy a decir en qué sentido. Porque si queremos ser igual que Jesús y vamos a venir con ropa de túnica de aquellos tiempos, ¿sí me entiende? O quizás si Jesús, como era nazareno, pues se dejaba crecer el pelo o algo. O sea, no tiene que ver con cultura. Es algo más que la cultura, es algo del corazón. Esto es importante, mis hermanos, porque podemos tener cambios externos que hasta apantallen. ¿Sí o no es cierto? Podemos tener así unos cambios que se mire, wow, las hermanitas, mira qué bonitas se ven, todas vienen, y qué bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero si todavía traen un corazón lleno de amargura, resentimiento, lleno de envidia, de avaricia, igual que nosotros los varones, podemos venir aquí aparentando muy traje, mucha corbata, pero con un corazón corrupto, con un corazón lleno de avaricia, lleno de envidia, pues no estaríamos agradando a Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es que tiene que haber un cambio interno que se va también a mostrar externamente? Pero ese es el propósito, que haga un cambio de dentro hacia afuera. ¿Sí me explico hasta ahí? Y un problema que estaba metido mucho en la iglesia, arraigado, era la ley. Por más de 1000 años estaban bajo la ley. Era muy difícil ahora entender la gracia. Acuérdense que la ley, ¿por quién fue dada? Por Moisés. Pero la gracia, ¿por quién vino? Por Jesús. Y fíjese cómo
Aquí hay algo bien importante y quiero que nos pongamos de acuerdo y que Dios nos dé sabiduría, entendimiento también a mí para explicar. No es que nosotros seamos anarquistas o que ya no creamos en la ley o que ahora somos gente sin ley. Entiéndase que cuando Jesús vino, nos dio una ley mucho mayor que la ley de Moisés, que es la ley del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo gobernando en nosotros. Es decir, Dios escribe su ley en nuestros corazones. Y como la gracia demanda más que la ley. Acuérdense que Jesucristo dijo, es cierto que la ley dice no adulterarás. ¿Sí o no lo dijo Jesús? Pero ¿qué dijo él? La gracia, pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer y la desee en su corazón, ya está adulterando. ¿Sí me explico? La ley dice esto y usted dice, yo cubro la ley. Yo en la ley yo cumplo. Hasta ahorita yo no he tenido que ver con otra mujer que no sea mi esposa. Pero viene Cristo a través del Espíritu Santo y te habla y te dice, sí es cierto, has guardado la ley porque para aparentar eres muy santo y sí es cierto, no lo has hecho. Pero como yo escudriño los corazones, yo puedo ver que hay corrupción en ti. Yo veo que tú deseas a las hermanas, deseas a las vecinas, deseas a las empleadas. Tú tienes un corazón que siempre estás deseando otra mujer que no es la tuya. Entonces, Dios quiere llegar ahí a nuestro corazón, a que tengamos un corazón conforme al corazón de Jesús, donde veamos las hermanas como nuestras hermanas, donde veamos a las mujeres sanamente. Ahora usted dirá, eso es imposible, pastor, aquí todos estamos. Hermano, con Dios todo es posible. Ahora, yo no digo que una persona no voltee y a veces venga un sentimiento, pero para eso tenemos el Espíritu Santo para decirle no. Es como dice un dicho, no es lo mismo que un pájaro vuela alrededor de ti, no lo puedes evitar, pero no dejes que haga nido. No dejes que ese pensamiento te haga cautivo. No seas esclavo de esos pensamientos. ¿Vienen pensamientos? Hasta cierto punto es normal. ¿Vendrán tentaciones? Sí. Pero Dios nos dará la salida. ¿Sí? Amén. Entonces, ahora es importante que la iglesia vaya entendiendo la importancia de la gracia. Y para qué fue importante también en su momento la ley. Y por qué sigue siendo importante hoy. Gálatas 3:10. ¿Están ahí? Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Esto es bien interesante, mis hermanos. Si yo los quiero mantener a ustedes en la salvación por las obras de la ley, los estoy poniendo en sentirse a veces indignos. Siempre estarán sintiéndose inmerecedores. ¿Cuánto les ha pasado que tratan de portarse bien y se comprometen con Dios y dicen, ahora sí, voy a cuidar mi forma de hablar, voy a tener mucho cuidado porque entiendo que la ley dice que no debo de hablar así? Ok, perfecto, y es bueno. ¿Y cuántos tristemente pueden lograrlo un mes, 2 semanas, pero de repente se les salta el viejo hombre o la vieja mujer y vuelven a saltar sapos y culebras? Y ¿qué viene en la mente? La ley viene y te condena y te dice, y tú crees que eres hija de Dios y tú crees que eres cristiana, pero fíjate todavía cómo hablas, mira todavía cómo actúas. Pero es importante, hermanos, entender esto. No debemos de sentirnos malditos por ninguna forma si estamos en Cristo, porque la palabra misma nos va a enseñar que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Voy a seguir. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas. ¿En cuántas cosas? En todas. Hermanos, si guardo una, tengo que guardar todas. ¿Ok? Dice que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ve? Es la ley. La ley era hacer, no tratar, tenías que hacer. Y todas. Por eso le digo que por la ley nosotros estamos descalificados.
ninguno de aquí calificamos. Dice, y que por la ley, dice el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Fíjese el verbo vivirá, es un presente continuo. ¿Usted nació de nuevo por la fe, sí o no? Bueno, por la fe se va a mantener. Quiero que abra su entendimiento, hermano, y que Dios me ayude para explicarles. Es que no es que no vamos a hacer buenas obras después de haber creído. Acuérdense que Dios las puso de antemano para que anduviéramos por ellas. Pero son obras guiadas por el Espíritu, son obras que es Cristo a través de nosotros. Eso es lo importante, que entendamos. Lo que Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que hago ahora lo hago en el nombre de Cristo. Ok, entonces, el justo por la fe nació de nuevo y por la fe seguirá viviendo. Luego dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el hombre que las hiciere vivirá en ellas. ¿Ve cómo habla? O sea, y a lo que voy es que la ley, vamos a ver después la importancia de la ley, porque sí es importante. Pero que usted hoy no se mida por la ley, que usted hoy se mida por su fe en Jesús, y que usted vea cómo entre más se sumerge en Jesús, más el Espíritu Santo lo va transformando. Y no va a ser una obra de la ley, es una obra del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo va haciendo la obra en nosotros, sin nosotros estarnos haciendo, como diciendo, sacrificando, va habiendo un cambio. Usted va cumpliendo la ley de Dios. ¿Sí me explico? Pero cuando se equivoque o cuando caiga, no se va a sentir condenada ni culpable, porque usted está bajo la gracia, está cubierta por el sacrificio de Jesús. Eso que nos hace cuando fallamos, nos lleva al arrepentimiento para comunión con Dios y poder seguir adelante, levantarnos y seguir perseverando en el camino de la fe. Fíjese, el 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Redimió, Él nos rescató, Él nos compró con su sangre preciosa, amén, y nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Fíjese, Él ya se hizo maldición en la cruz para que nosotros fuéramos bendecidos, para que usted y yo ya nos sigamos, ya cambiemos esa mente de que cuando nos equivocamos o cuando fallamos a Dios, se sientan ustedes malditos, o alguien venga y los maldiga, o alguien venga y los condene. ¿Sí me explico? Estoy hablando si usted está en Cristo, si usted ya realmente nació de nuevo, ha creído, pero es una persona que está luchando. Puede estar luchando con sus propios deseos, puede estar luchando con una acción del pasado que todavía ahí Dios está trabajando. Dios sabe en lo que cada quien esté luchando, amén. Pero debemos de confiar plenamente en Jesús, que el que empezó la buena obra, Él la va a perfeccionar, y mantenernos firmes en Cristo. Entonces, vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. El apóstol Pablo en esta carta le escribe al joven Timoteo, porque había mucha gente que estaba metiendo las enseñanzas de querer llevar a la gente a seguir viviendo bajo la ley, seguir haciéndolos sentirse condenados, sentirse de que pues si no hacían todo conforme a la palabra escrita, pues entonces realmente no eran cristianos. Entonces querían hacer algo así como muchas a veces hacen hoy. Somos salvos por gracia, no por la ley. Pero la evidencia de que somos salvos es cumplir la ley. Entonces haz de cuenta que nos dejan igual, porque al final te das cuenta de que no puedes cumplir la ley. Estoy diciendo al 100% en todos los puntos, ¿eh? No estoy diciendo que vivamos sin ley, ni que no podemos hacer cambios, no podemos, como dice la Biblia, no robarás. Claro que no queremos robar,
Amén. Claro que la gente que ha nacido de nuevo, Dios le ha puesto un nuevo corazón. Y ese no es nuestro deseo. Amén. Y si alguien está cayendo en ese problema, tiene que arrepentirse y tiene que volverse a Dios. Y Dios es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad. Pero ese no debe ser la condición de un hijo de Dios. Están ahí en 1 Timoteo 1:8. Fíjense, dice, pero sabemos que la ley es buena. ¿Sí sabemos que la ley es buena? Si uno la usa legítimamente, conociendo esto, la ley no fue dada para el justo. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Cuántos de aquí ya somos declarados justos por la fe en Cristo? Amén. Ok, entonces ahí ponga atención para que Dios le revele también que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Para quiénes? Transgresores y desobedientes. Para los impíos. Impíos es los malvados y pecadores. Para los irreverentes y profanos. Para los parricidas y matricidas. Estos son los que asesinan a su padre, asesinan a su madre. Y para los homicidas, en general, cualquiera que asesina a otra persona. También es para los fornicarios, para los sodomitas, los que le gusta varón con varón o mujer con mujer. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahora, ¿cuántos de aquí que hoy han sido declarados justos se califican en estas cosas que está diciendo el apóstol Pablo? Gracias a Dios, creo que ninguno. Creo que de ahí ya nos sacó el Señor, ¿no? De todo eso. Yo espero que sí. Yo espero que hoy nosotros no somos personas transgresoras de la ley, ni de la ley moral, ni de la ley terrenal. Tenemos que tener un corazón que ama hacer la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que obedezcamos las leyes terrenales, ¿sí o no? Yo no puedo decir, soy cristiano, pero yo no obedezco a la ley. Entonces, como que no cuadra. Porque la gracia nos transforma, ¿sí o no? La gracia nos convierte en nuevas personas. No de la letra, sino del espíritu, que es mayor. Es algo bien tremendo porque es algo que viene del corazón. Mire, gente puede ayudar a su papá que está en México o a su mamá porque alguien le enseñó en la ley que la ley dice honra a tu padre y a tu madre, pero en su corazón no lo quiere hacer. Pero él dice, está bien, pero yo quiero ser obediente a la ley porque amo a Dios, pero la verdad no lo siento hacerlo, no quiero hacerlo. Y dice usted, bueno, pero lo está haciendo. Bueno, Cristo lo que viene a hacer es cambia un corazón de tal manera que aunque la ley dice honra a tu padre y a tu madre, tú no lo haces porque dice la ley, es porque Dios ahora ya puso en tu corazón que deseas ayudarle. Aunque si alguien te dijera, mira, no lo tienes que hacer, la gracia te protege, y si no lo haces tampoco no hay condenación. No, yo lo quiero hacer porque Dios ha puesto en mi corazón ayudarles. Y habrá gente que te diga, pero tu papá ni lo merece, él no se portó bien cuando vivías allá. Y tú dices, no, pero Dios ha puesto en mi corazón que de la misma forma que yo no merecía perdón, Dios me perdonó, que de la misma forma yo perdone a mi padre y que lo honre. ¿Sí me explico? Pero ve cómo hay una actitud del corazón. No es por la ley, es por el corazón que Dios te ha transformado. Mujeres quizás fueron engañadas, hombres quizás fueron engañados, porque vivimos con personas imperfectas. Y nosotros humanamente decimos, yo no perdono a esa persona por más que me ruegue. Viene la ley y te dice, mira, la ley dice que tienes que perdonar. Entonces posiblemente tú con un corazón lleno de odio, de rencor, pues lo voy a perdonar porque la ley dice, pero en sí, ay,
por mí fuera le daría veneno en la comida, o por mí sería no. Entonces, no es algo que está viniendo de un corazón, pero cuando viene el Espíritu Santo y te redarguye y te habla Dios a tu corazón y pone en ti un corazón perdonador, tú dices, verdaderamente si esa persona está arrepentida, yo quiero perdonarlo y yo quiero también hacer una vida diferente, yo quiero hacer algo bien. Hay un cambio, pero viene del corazón. Eso es lo que produce la gracia. ¿Sí me explico hasta ahí? ¿O está un poco confundido? Porque hay cosas que podemos hacer por la ley, pero con un corazón rebelde, un corazón orgulloso. Ese era el caso de los fariseos. De labios hacían muchas cosas, incluso oraban largas oraciones, daban limosna, pero Dios no se los veía bien, porque todos lo hacían para ser vistos. ¿Sí me explico? Para recibir gloria de los hombres. Entonces vemos que dice el versículo 11, dice, según 1 Timoteo 1:11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí se me ha sido encomendado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si alguien dice que ya nació de nuevo y que ahora vive bajo la gracia de Dios? ¿Nos fijamos? Tiene que haber un testimonio de cómo viven, ¿sí o no? Usted dice, yo soy salvo por gracia, por medio de la fe. Yo ya creí en Jesús. Yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Entonces usted ve un cambio mayor todavía en esa persona. Para empezar, fíjese, así como él o ella ha sido transformado y ve a la gente diferente, se porta diferente, también tiene compasión de la gente que todavía está batallando en su forma de vestir, quizás en su forma de hablar. Usted dice, yo sé que el Dios que me transformó a mí también te va a transformar a ti, pero es en su tiempo, todo es en su tiempo. Y yo te amo en el amor del Señor, no te condeno. Entonces nos fijamos en cómo viven. Mire, si alguien, usted oye que dice que ya es salvo por gracia, por medio de la fe, pero sin que la esposa nunca, siempre ha sido una mujer fiel, que ha estado ahí, una mujer de Dios, y de repente usted sabe que ahora se enamoró de otra mujer que no es su esposa, que porque está más joven o porque simplemente dice que ya no quiere a su esposa y abandona a su esposa y a sus hijos, siendo cristiano, salvo por gracia, se te hace así como que esta persona puede estar bajo el engaño. Él se puede estar engañando que es salvo y que es cristiano, pero sus acciones nos van a decir, porque el árbol lo conocemos ¿por qué? ¿Es cierto o no? Alguien que es salvo por gracia, que vive en la gracia de Dios, que tiene relación con la palabra, que está lleno del Espíritu Santo, no va a querer dejar a su esposa ni a sus hijos. Te lleva esto al grado de que si tu esposa se equivoca y se arrepiente, nosotros le perdonamos, ¿sí o no? De todo corazón. Y tratamos de seguir adelante, cuidando a la familia. Porque mucha gente dirá, pues sí, pero pues en la gracia ya no hay condenación y así es que haga lo que haga, ya no pierdo mi salvación. Bueno, eso dices tú, pero si yo me voy por la palabra, no lo busque. Mire, Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues que ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ve cómo la gracia, el que ya está bajo la gracia, está cubierto por la gracia, está cubierto, lleno del Espíritu Santo, que es la gracia de Dios también, Espíritu Santo, Jesucristo en nosotros? El pecado ya no puede reinar en nosotros. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Una persona cae en pecado, pero no puede vivir en el pecado. Es decir, una persona se puede equivocar, puede cometer un error, pero no puede vivir en el error. No puedes. El Señor te vuelve en sí. El Señor te hace reflexionar la palabra de Dios, el Espíritu Santo. No podemos seguir viviendo una vida como vivíamos antes de Cristo. Porque si esta persona en verdad viviera bajo la gracia,
no iba a ser dominado por el pecado. Y nadie que vive en el pecado puede legítimamente usar la gracia como excusa para el pecado, porque es contrario a eso, a la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, la genuina gracia no es una licencia para pecar. No es que pecaremos más para que la gracia abunde más. Dijo Pablo, no, de ninguna manera. Es el poder de Dios para que nosotros podamos vivir en santidad. Podamos vivir sin la influencia o el dominio del pecado en nuestra vida. Entre más sumerjamos en la gracia de Dios, más vamos siendo transformados. Si mire, en lo natural, una persona que le gusta el fútbol y se quiere hacer más diestro en el fútbol, se quiere hacer más y más bueno, tiene que meterse más y más a practicar, más y más horas. Ve fútbol, habla con gente de fútbol, toda su vida gira alrededor del fútbol. Y eso lo va a llevar a ir subiendo su nivel. ¿Me entiende? A fallar menos cuando juega. El cristiano, entre más se llene de Jesús, entre más vea a Jesús como el ejemplo a seguir, entre más tenga una comunión con el Espíritu Santo, con su palabra, no puede ir peor, no puede ir para atrás, porque el Espíritu Santo, igual la palabra, produce un fruto en nosotros, y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a ver en Lucas 5:36. Ahí el Señor Jesús confronta a los discípulos que todavía muchos seguían aferrados a querer vivir bajo la ley. Ahora creo que todos entendemos que la ley, hablando de los mandamientos de Dios, pues los que somos hijos de Dios, deseamos obedecerlos, pero no es el estándar para juzgarnos. ¿Sí me explico? El estándar para juzgarnos es Cristo. Entonces, en Cristo, Dios nos mira en Cristo y en Cristo ya hemos sido perdonados. En Cristo ya hemos sido declarados justos. Y ahora el justo por la fe vivirá. Ahora nosotros caminamos en buenas obras que Dios hizo de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero es el resultado de la fe, es el fruto que vamos a ver. Lucas 5:36, ¿están ahí? Y les dijo también una parábola: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. O sea, no podemos estar mezclando una cosa con otra. O si somos salvos de gracia, pero si no hacemos esto, si no hacemos aquello, entonces estamos condenados. Fíjense. De otra manera, el nuevo lo rompe, y el remiendo sacado del nuevo no armoniza con el viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres, y el vino se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y ambos se conservan. Somos hijos de un nuevo pacto, y ahora nosotros tenemos que seguir en ese nuevo pacto, que es donde Cristo, dice Dios, que Él ha venido por nosotros para perdonarnos, y ahora nos ha hecho su pueblo. Amén. Y ahora dice que Él ha perdonado todos nuestros pecados, y ahora Él nos ha hecho una nueva criatura. Es una obra que Él hace en nosotros. Fíjese, ninguno que bebiere el añejo, ese es el problema, mire, ninguno que bebiere el añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Los que siguen aferrados al antiguo pacto, pues les quieres dar el nuevo pacto y lo rechazan, porque están acostumbrados por tradición o por costumbre al viejo pacto. Ahora, no me malentienda que el Antiguo Testamento ya no sirve para nada. Claro que toda la ley de Dios es buena, es perfecta y es agradable. ¿Sí me explico? Y es para transformarnos, es para guiarnos, es para alumbrarnos el camino. Lo que yo estoy enseñándole
que por la ley no vamos a ser justificados, ni tampoco vamos a medir, va a ser un estándar para que nosotros podamos confiar en nuestra salvación o no. ¿Sí me explico? Debemos de confiar plenamente en el sacrificio de Jesús, en que es por la gracia de Él que nosotros somos salvos y no por nuestras obras, y que aún las obras que hoy hacemos es un fruto de haber creído en Él. El viejo pacto, hermanos, era el sistema legal entregado por Dios a Moisés. Bajo el mismo ese viejo pacto, la bendición quedaba condicionada a la obediencia en todas las cosas. El que quería la bendición de Dios tenía que hacer todo conforme Dios le decía. Era un pacto de obras, era un acuerdo entre Dios y el hombre, en el sentido en que si el hombre cumplía con su parte, Dios cumpliría también con la suya. Pero debido a que dependía del hombre, no podía producir justicia, porque dependía de nuestras obras. ¿Se acuerdan que por eso en el Antiguo Testamento tenían que presentar un sacrificio de un cordero o de un animal para luego ser rociado con sangre? Y todo eso era sombra y figura de lo que había de venir, porque dice la Biblia que Jesucristo con un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, hizo perfectos a los santificados. Denle un aplauso a Jesús. Entonces, el nuevo pacto es el evangelio de la gracia. Bajo el mismo, Dios se compromete. Cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Cristo, ahora es Dios quien se compromete a bendecir libremente al hombre por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Todo lo que está bajo el nuevo pacto depende de Dios y no del hombre. Por ello, el nuevo pacto puede conseguir que aquello que el viejo jamás podía conseguir, y que era la justicia de Dios. Ahora es gracias al sacrificio de Jesús que fuimos declarados justos. Fíjese, para que me entienda más. La ley dice: no deberás robar, no deberás matar, no deberás adulterar. Es decir, la ley, todo se trata de nosotros. No deberás hacer esto. Si tú haces eso, la paga del pecado es muerte. Ahora, no estamos diciendo que en la gracia puedes hacerlo, sino que, déjeme le explico. En el nuevo pacto vemos que nada es acerca de nosotros. La ley hace ocuparte de ti. La gracia hace ocuparte de Cristo, del evangelio. Y entre más nos llenamos de Cristo, eso nos lleva a vivir los mandamientos de Dios. En el nuevo pacto es Dios quien dice: yo escribiré mis leyes en sus corazones, yo seré su Dios, yo les daré mi justicia, yo les perdonaré todos sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. ¿Ve cómo todo se trata de Él y nada se trata de nosotros? Ahora, yo entiendo esto de que hablamos de una sinergia, ¿no? De que se maneja comúnmente. Sí, pero si queremos, tenemos que, para que Dios nos dé. Suena bien, pero entendemos mejor que nosotros damos porque Dios nos dio. Y Dios nos da por su gracia, por su amor y su misericordia. Cuando entendemos esto y le damos toda la honra a Dios por medio de Jesucristo, que hemos sido bendecidos con toda bendición, gracias a la fe puesta en Jesús. Ahora nosotros, fíjese, somos personas que cada cosa que vamos haciendo o vamos viviendo, esas obras que van viendo, cuando la gente nos dice: wow, qué diferente te ves, usted y yo decimos: sí, pero no soy yo, sino Cristo que vive en mí. La honra y la gloria es para mi Señor Jesús. Él es el que me ha dado una nueva forma de ser. Él es el que está cambiando mi mente. Él es el que está haciéndome diferente. Yo por mí no puedo. Yo por mí mismo no deseo esto. No deseo hacer las cosas bien. La mente de nosotros, terrenal, carnal, todavía quiere hacer lo malo. Por eso cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cuando nos separamos de la palabra de Dios,
y nos llenamos de la carne, de las cosas de este mundo, entonces es cuando vemos cómo es más frecuente que fallamos, es más frecuente que nos equivocamos. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque estamos descuidando nuestra relación con Cristo. Entonces, si nosotros, te la voy a poner de otra forma, si nosotros decidimos empezar a guardar todos los mandamientos, pero no tenemos una relación con Cristo, no estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, vamos a vivir una vida religiosa, pero no vamos a poder decir que es un fruto del Espíritu Santo. Y es el problema, que mucha gente se llena de orgullo. Cuando le alude a que una semana estuve en ayuno y ahora por eso Dios me concedió esto, o por eso ahora cambié esto. Creo que debemos de entender que cuando creímos en Cristo, Él nos dio su Espíritu Santo. Y es ahora que nosotros vamos viendo la obra del Espíritu Santo, cuando nosotros nos vamos llenando de Dios, nos vamos llenando de la palabra de Dios. Esto es algo como resultado de una relación con Dios. ¿Cree que alguien que no ha nacido de nuevo, si uno le enseña la ley y le puede decir, mira, no debes de robar, y él entiende y dice, ok, no robo? Y si uno le dice, no debes de matar, ok, no mato, entonces puede decir, no, pues ya con eso ya la hiciste, eres salvo. Pero si no ha nacido de nuevo y si no lo hace guiado por el Espíritu Santo, ¿sí me entiende? Sino que solo aprendido y algo intelectual. Pero aún, si lo vemos más allá, hermano, el que no ha matado, pero se enoja con su hermano y le dice fatuo, dice la palabra, entonces para Dios también es como un asesino. El que dice, yo nunca he robado, pero es una persona que trata mal a su pareja o que trata mal a sus hijos y les está robando la paz, les está robando su bienestar, o quizás el dinero que era para su familia se lo gasta en otras cosas, pues está robando, ¿sí o no? Entonces, si lo vemos por donde le busque, por la ley nadie puede justificarse. Demos gracias a Dios, como dijo el apóstol Pablo, por Jesucristo, porque es por Él, por medio de Él, que nosotros tenemos perdón de pecados. Déselo fuerte. Vaya conmigo a Gálatas 5, versículo 1. Dice, está pues firmes. ¿Cómo debemos de estar? Firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál era el yugo de esclavitud que ponían sobre la gente, que ni ellos mismos podían llevarlo? La ley de Moisés, ¿sí o no? Eran mandamientos sobre mandamientos y mandamientos. Era muy difícil. La gente se esforzaba y trataba, pero siempre en algo se equivocaba. El problema de esto, hermano, que mucha gente puede ser manipulada y mucha gente puede llevar, muchos líderes religiosos están llevando a la gente a creer que están agradando a Dios por las obras, pero realmente no están llevándolos a Cristo para que sea Cristo por medio de su palabra, el Espíritu Santo, cambiando el corazón, para que lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, sea de todo corazón y sea para la honra y gloria de Dios. Mire, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué era el problema? Bueno, ellos, los judaizantes, querían que, aparte de la salvación por gracia, uno de los mandamientos era la circuncisión. Era lo que el pacto que había hecho Dios con Abraham. Entonces decía, está bien, ya creyeron en Cristo, pero se tienen que circuncidar. Entonces, ahora sí pueden decir que ya están completos. Ahora sí pueden decir que ya pueden estar seguros de que van a ir al cielo. O sea, le estaban dando un valor a la obra de la circuncisión. Como si yo hoy le digo, si alguien ya entregó su corazón a Cristo, pero se llega a morir y no se ha bautizado, se pierde, porque no alcanzó a bautizarse.
porque tiene que ser, por aquí crea, bautícese, porque ya cuando cree y se bautiza, entonces ya se puede creer que se ha salvado. Sería decir como que la salvación es por gracia más el bautismo. O si yo les digo aquí, alguien ya nació de nuevo, bueno, yo voy a checar la lista y quiero ver que todos estén dando su diezmo, porque si usted no está diezmando, esa es una evidencia de que no han nacido de nuevo, porque tiene que ser, creí en Jesús más el 10%. ¿Sí me explico? Entonces estoy llevándote a qué, pues a que por las obras vas a entrar al cielo, aparte de la salvación por gracia. Por eso es interesante que lo entiendamos, hermano. Por eso dice Pablo, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ahora, no vamos a hablar de la circuncisión, vamos a hablar lo que está más de moda. Si no guardamos el sábado. ¿Cuántos han escuchado que tenemos que guardar el Shabbat o el día de reposo? Y si no lo estamos guardando, estamos rompiendo el cuarto mandamiento, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos de aquí estaríamos condenados? Gracias a Dios por Jesucristo que lo guardó por nosotros, ¿verdad? Y que lo cumplió al 100%, porque si no, por la ley no podríamos. ¿Y cuántos de aquí que quisieran cumplirlo guardando la ley y guardando el sábado, estarían seguros que lo están haciendo como dice la ley? Todavía habría esa duda, ¿no? Y creo que prendí la luz, ya la regué, ¿no? Híjole, prendí la estufa. ¿Sí me explico? Siempre va a haber cosas que nos va a condenar, pues. La ley lo que hace es condenarnos. Cuando te sientes condenado, es lo que nos llevó a buscar a Cristo. Pero ahora en Cristo ninguna condenación hay. Por eso debemos de descansar en la obra de Jesús. Santiago 2:10, no lo busque, yo se lo leo, dice. Porque cualquiera, escuche bien, ¿qué dice? Cualquiera, repita conmigo, cualquiera, que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿cuántos quieren seguir siendo justificados por la ley? Nadie. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga de acuerdo al cumplimiento de la ley? Preferimos la bendición por parte de Cristo, ¿no? Entonces, fíjese, porque Él dijo, no cometerás adulterio. También el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y volviendo a Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Ahora entiende ese pasaje? Si alguien quiere seguirse justificando por la ley, si alguien quiere decir, bueno, soy salvo por Cristo pero ahora por la ley voy a ser bendecido, ahora por la ley voy a estar seguro de mi salvación. Por eso dice, de la gracia habéis caído, porque la gracia es mayor que la ley. Entonces, si tú estabas acá y ahora vuelves a la ley, ¿qué hiciste? Caíste de la gracia. De en vano el sacrificio de Jesús. Hermano, cualquier cosa que le agreguemos a nuestra salvación, estamos diciendo que no fue suficiente el sacrificio de Cristo. ¿Sí lo cree? Entonces, esto es lo único que yo les digo, hermano. Cambiemos esa forma de pensar. No dejemos que la religión ni que ningún líder religioso nos quiera condenar. Porque el mismo que te está condenando, ni él mismo guarda la ley. Porque dice, no, es que sí, yo sé que por ahí algunos en el YouTube es fácil hacer un video y decir, no, sí podemos porque Dios no nos pediría que guardáramos algo si no pudiéramos. No, Dios nos los pide y nos los demanda para que veamos nuestra incapacidad y llevarnos a Cristo. Por eso fue necesario la ley para nosotros, fue el ayo, fue nuestro tutor, fue el que nos llevó a Cristo. Porque entre más nos mirábamos en el espejo de la ley, más veíamos la condenación que había en nosotros. Más veía que no merecíamos nada. Más nos dimos cuenta de que estábamos destituidos de la gloria de Dios.
No teníamos cara para llegar delante de Dios y pedir que nos bendiga porque no estábamos siendo lo que la ley demandaba. Pero viene Cristo y nos viene a dar un nuevo camino, un camino nuevo, donde dice: ahora es por fe, el justo por la fe vivirá. Ahora es solamente cree en mí de todo corazón y serás salvo. Y yo te bendeciré, y yo estaré contigo, y yo te restauraré, y yo te levantaré. Si tienes sed, yo te saciaré. Si tienes hambre, yo supliré esa necesidad. Eso es lo que Cristo quiere que hagamos, que dependamos completamente de Él, que vivamos solamente para Él, que le demos la honra y la gloria solamente a Él. Alábalo porque Él vive. Póngase de pie. Vamos a agradecerle a Dios por su Hijo Jesús y que nos ayude el Señor, hermano, para que podamos vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Si yo le dijera: oye, alce la mano el que se ha equivocado en alguna ocasión o el día de ayer o algo y siente que hizo algo que no estuvo bien, a lo mejor la mayoría alzaríamos la mano, pero ¿cuántos descansan en Cristo? Le diría yo, y todos diríamos amén. En Él descansamos, porque no se trata de ti, se trata de Él. No se trata de lo que has hecho o no has hecho tú, es de lo que Él hizo. Ahora, lo importante es que muchos de aquí hoy podemos ver que Cristo se glorifica en nuestras vidas cuando la gente ve un cambio en nosotros. Y por eso le pedimos a Dios y nos esforzamos en la gracia de Dios de tratar de vivir una vida que le agrade a Dios para dar buen testimonio y para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea exaltado. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias por amarnos y gracias por perdonar todos nuestros pecados en la cruz. Creemos, Señor, que es solamente por ti, por medio de ti, para ti, que vivimos y viviremos, Señor. Y si un día estaremos en la eternidad contigo, no es por nuestras obras, sino por la obra de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Padre, te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos la honra y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Un aplauso. Dilo otra vez.